Gracias, presidenta. Bueno, decía esta mañana que íbamos a hablar a lo largo del día de hoy en distintas ocasiones de los fondos de inversión. Y es que hablar del sector agrario, lamentablemente, últimamente, también tiene que ver con los fondos de inversión. La vivienda tiene que ver con los fondos de inversión, el sector agrario tiene que ver con los fondos de inversión, incluso los servicios sociales, los derechos sociales, cada vez más también tienen que ver con los fondos de inversión. Y es que el modelo agrario que nosotros conocemos en nuestra comunidad cada vez está cambiando más. Cada vez es más difícil que el modelo de explotación agraria que nosotros y nosotras creo que defenderemos todos está más en riesgo, está más en peligro. Y me refiero al modelo agrario de producción social y familiar, que era el mayoritario en nuestra comunidad. Y es un modelo que se viene envejeciendo. No está la consejera del ramo. Es una pena, seguro que la escuchará con atención, espero, porque es una pena que no esté hoy aquí, porque son muchas las ocasiones en las que en la anterior legislatura hemos coincidido con el tipo de medidas a adoptar y que lamentablemente no pone ninguna. Esa baja rentabilidad está motivando movilizaciones del sector productor en muchísimos países de la Unión Europea. Y esta ola de protestas ahora llega a España a través de las OPAs, las organizaciones profesionales agrarias. Pero también hay una serie de movilizaciones de entidades supuestamente independientes y que pretenden reproducir el modelo de las movilizaciones de camioneros en la pasada legislatura. Por eso creo que hay que distinguir el modelo de la gente que realmente representan al sector, aquellos que el señor Alacid llamará vividores, ¿no?, como sindicatos agrarios. No sé si los sindicatos agrarios le gustan más o menos, esos son vividores o no son vividores. Para nosotras, desde luego, son los que representan a un sector fundamental para la economía de nuestra región. Y es que de lo primero que hay que hablar es de la renta agraria. La renta agraria, en términos reales, durante el año 2023, es verdad que experimentó una subida del 5,5% respecto al 2022. Ahora bien, tenemos que irnos más atrás. Si abrimos el foco y observamos la evolución en términos reales desde el 2003, se puede concluir que en 20 años el sector ha perdido un 15% de la renta agraria en términos reales. El sector, decía, está en crisis. Y está en crisis por muchos factores, algunos de ellos estructurales y difícilmente reversibles. Hablemos de sequía y hablemos de las enormes dificultades que tienen el sector agrario cuando hablamos de sequía. Y por eso es fundamental que si consideramos que el sector primario es un sector básico y fundamental, nos pongamos a ayudar y a apoyar a un sector que es básico para nuestra economía y, sobre todo, para la supervivencia de las personas. Están movilizados en Francia, están movilizados en Portugal. Ayer paralizaban las movilizaciones porque habían llegado a un acuerdo con el Gobierno y se van a movilizar aquí en España. Por eso, lo primero que quiero hacer es mostrar nuestro apoyo y solidaridad con ese sector que decía, y reiteraré, que es fundamental para nuestra economía y también para nuestra propia supervivencia. Y en ese sentido son muchas las medidas que desde el ámbito de nuestra comunidad autónoma tenemos que poner en marcha. Y creo que cuando el presidente del Gobierno, el señor Capellán, habla de cumplir su programa y de cumplir sus promesas que decía su contrato con la ciudadanía, pues el sector agrario tiene que ser uno de los que más hay que atender. Porque hablamos muchas veces del efecto frontera y de cómo actúan unas comunidades y otras y de cómo tienen los recursos y otros. Pero la realidad es que las ayudas a los agricultores y agricultoras en la sequía han llegado en Castilla y León, han llegado en el País Vasco y en La Rioja todavía ni se les espera. Porque, claro, es verdad que hay una partida que se ha incrementado para los seguros agrarios, pero también es verdad que tienen unos importantes costes o pérdidas como consecuencia de la aplicación de franquicias que en otras comunidades autónomas se les viene apoyando y se les viene subvencionando. ¿Por qué en La Rioja no se viene
haciendo esto. Pero sobre todo, yo hablaba de que son múltiples las causas que afectan a la crisis del sector agrario y fundamentalmente son los precios al consumo y fundamentalmente es algo que los agricultores franceses vienen denunciando hace mucho tiempo. Erróneamente nos acusan precisamente a los españoles, lo están en ocasiones pues enfrentando a agricultores entre sí, cuando el problema no está ahí. El problema está en los tratados de libre comercio, que ahí sí, todos ustedes se ponen de acuerdo en votar, desde Vox al PP al Partido Socialista. Miren, o cesamos en esos tratados de libre comercio o los productos que se van a seguir comercializando en la Unión Europea sin ese principio de igualdad, porque se les exigen menores requisitos a aquellos productos que se producen en Sudamérica, que se producen en China, que se producen en África, que lo que les exigen a los productores españoles, franceses o, en definitiva, de la Unión Europea. Pues los consumidores tenemos derecho a consumir con las mismas garantías el producto, venga de donde venga. Y es verdad que los productores españoles tienen que modernizarse, los europeos en general, tienen que adaptarse a esas nuevas obligaciones, pero no pueden hacerlo en inferioridad de condiciones. Los tratados de libre comercio que se vienen firmando año tras año en la Unión Europea, vulnerando los propios contenidos de los mismos. Hablaba hace unos minutos el señor Ollero de la situación en Palestina y en Israel. Todos esos tratados de libre comercio además tienen una clausulita que podrán ser rotos cuando se vulneren los derechos humanos. Pues hay un tratado de libre comercio con Israel y, sin embargo, se está pidiendo por esas organizaciones, por Amnistía Internacional y por otras ONGs internacionales, que se suspenda ese tratado de libre comercio con Israel por la vulneración de los derechos fundamentales. Ustedes también seguramente votarán en contra, porque a ustedes les importa poco la situación real de los agricultores y agricultoras cuando tienen que competir con unas normas de la Unión Europea que no piensa en las personas. Pero hay muchas medidas que ustedes votaron a favor en la anterior legislatura y que ahora se les ha olvidado. Una de ellas, la de una red de alojamientos para trabajadores temporeros que garantice que tienen un alojamiento digno y que no se hace a costa del agricultor, dificultando la contratación en tantas ocasiones. Pero son aún muchas más. Por eso, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, en la última reunión con la consejera de Agricultura, anunciaba en la rueda de prensa que pedía un plan de rescate para el sector agrario en nuestra comunidad. Y eso es a lo que deben aplicarse. Miren, hoy anunciaba el señor Capellán que iba a hacer un plan para financiar a los autónomos con 2.100, 2.700 en función de la edad, con independencia de que sean societarios, que no, que tengan mucha extensión, que tengan poco, que tengan más beneficios. Podrán optar 24.000 autónomos y autónomas, también los del sector agrario. ¿Por qué no nos ponemos mejor a garantizar que se cumple la ley de la cadena alimentaria? Que los agricultores y las agricultoras no se ven obligados a vender sus productos por debajo del coste de producción. ¿Y qué pasa con las ayudas al sector vitivinícola? ¿Por qué siempre se las llevan los mismos? 19 millones de euros para las bodegas de nuestra comunidad. Mientras hablamos de reducción de rendimientos y no hablamos de cómo vamos a apoyar a los agricultores, que no solo venden en ocasiones su uva por debajo del coste de producción, basta ver las últimas noticias de la última vendimia, con grandes multinacionales y fondos buitre que pagaban sus uvas a menos de 60 céntimos por debajo del coste de producción. ¿Cuántas inspecciones está haciendo la Consejería de Agricultura en ese sentido? ¿Cuántos contratos van por debajo del coste de producción de los que ahora tienen obligación de registrar? ¿Quién está registrando y quién no? Hay que regular, hay que reducir rendimientos. Si nosotras estamos de acuerdo, ¿por qué el dinero lo estamos destinando exclusivamente a las bodegas, especialmente a las grandes bodegas? ¿Por qué no pensamos en el viticultor, que es el que lleva soportando esta situación de crisis desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no estamos dando ayudas a las reducciones de rendimientos? ¿Por qué no estamos hablando de qué uvas dejan de recogerse y qué uvas no? Porque ustedes saben que es mucho más barato recolectar, vendimiar las uvas con vendimiadora, ¿verdad?
Pero aquel viñedo más antiguo, aquel en que la uva es mejor, en muchas ocasiones tiene que hacerse a mano y es más dificultoso y más costoso. Pero luego la uva se la pagan al mismo precio. Por lo tanto, cuando hay que tirar uva, porque los rendimientos son superiores a los que el Consejo permite, pues se tira la mejor uva, la de los viñedos más antiguos. Hasta su concejal o alcalde de Fuenmayor asiente, porque él sí que sabe que eso es una realidad. Señora Moreno, vaya finalizando. Que hay que hacer un plan de rescate para el sector del campo. Hagamos de una vez por todas, pero usted, señor Bengoa, no, hable usted conmigo, que ustedes son los que respetan los tiempos. No me increpe, señor Bengoa. Gracias, presidenta.